Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 16. Enos a palabras de Mormón. Lección asignada del 15 al 21 de abril de 2024, titulado Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Aun cuando Enos fue al bosque a cazar bestias para satisfacer el hambre física, terminó quedándose todo el día y hasta la noche, pues su alma tuvo hambre. Esa hambre llevó a Enos a elevar su voz en alto hasta que llegó a los cielos. Él describió aquella experiencia como una lucha ante Dios. De Enos aprendemos que la oración es un esfuerzo sincero de acercarse más a Dios y procurar conocer su voluntad. Cuando usted ora con esa intención, es más probable que descubra, tal como Enos lo hizo, que Dios le escucha y que en verdad se preocupa por usted, por sus seres queridos e incluso por sus enemigos. Cuando usted conoce su voluntad, usted es más capaz de hacerla. Al igual que Mormón, usted no sabe todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. Por tanto, Él obra en usted para que proceda conforme a su voluntad. Como subtítulo: Dios escuchará y contestará mis oraciones. Esto es correspondiente a Enos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Las experiencias que usted tenga con la oración quizás sean menos espectaculares que la que tuvo Enos, pero no por eso serán menos significativas. Conforme se lea o estudie Enos capítulo 1, los versículos del 1 al 17, que se leerán a continuación, medite en las siguientes preguntas mientras lo estudia. ¿Qué palabras en estos versículos describen cómo se esforzó Enos al orar? E igualmente pregúntese a sí mismo: ¿de qué modo cambiaron las oraciones de Enos en estos próximos versículos? A continuación se leerá Enos, capítulo 1, los versículos del 1 al 17, que dice lo siguiente. He aquí aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a Él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y Él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigo sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones
haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano. Y juraron en su ira que, de ser posible, destruirían nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de Él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que Él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Ahora medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted acerca de Enós que le ayude a mejorar sus oraciones? Medite una última vez en este bloque de lectura. Bien se recomienda ver el video Enós clama con potente oración, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda escuchar el himno Oh dulce grata oración, el himno número 78 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como subtítulo, El Señor puede ayudarme a influir para bien en mi familia. Esto es correspondiente a Enós en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Quizá haya alguien en su familia a quien desearía usted poder ayudar a venir a Cristo, pero usted se pregunta si sus esfuerzos marcan alguna diferencia. Conforme se lea Enós capítulo 1, los versículos del 1 al 4, que se releerá a continuación, pregúntese qué puede aprender de estos versículos sobre la influencia de Jacob en su hijo Enós. A continuación se leerá Enós, capítulo 1, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. He aquí, aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma, y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica, por mi propia alma, y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto, hasta que llegó a los cielos. Medite a continuación. ¿Qué significado tiene para usted la expresión disciplina y amonestación del Señor?
Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted invitar la influencia del Señor a su hogar? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede influir usted en su familia de maneras positivas? Medite nuevamente. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí, que Él me visitó, y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él, como lo habían hecho mis hermanos. Y hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 15 al 21, que dicen lo siguiente. Pero he aquí yo les dije, así como el Señor vive, y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto, hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues he aquí, Él dejó oro y plata, y toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Pues he aquí, han rechazado las palabras de los profetas. Por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país después de habérsele mandado salir de él, habría perecido también. Por lo que ha sido necesario que salga del país. Y he aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Y aconteció que hablando de este modo, persuadí a mis hermanos a que fueran fieles en guardar los mandamientos de Dios. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Y aconteció que después de haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí, éste se llenó de gozo, y también mi madre Saría se regocijó en extremo, porque verdaderamente se había afligido por nosotros. Porque creía que habíamos perecido en el desierto, y también se había quejado contra mi padre, diciéndole que era visionario, y dijo: Tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo: Sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad
sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas, sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán, y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre Lehi consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 7, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado de que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 36, los versículos del 17 al 20, que dicen lo siguiente. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo, concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura, y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí, que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. A continuación se leerá La familia, una proclamación para el mundo. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer gran mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer
legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quieran que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres, serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted si alguien de su familia no parece querer su ayuda o es poco amable con usted? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos en este bloque de lectura, y mientras se leen, se le pide que busque en ellos principios que puedan guiar su relación con los miembros de su familia. A continuación se leerá en Mateo, capítulo 5, los versículos del 21 al 24, así como también del 38 al 44, que dicen lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga, insensato, quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 6, el versículo 14, donde se menciona: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 7, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 22, los versículos del 36 al 39, que dicen lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, el versículo 21, donde se menciona: Honrad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, el versículo 33, donde se menciona: Y Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento, y cuán grande es ese gozo por el alma que se arrepiente. El elder Dieter F. Uchtdorf dio consejos útiles para las familias en su discurso titulado Un elogio a los que salvan. Para aprender un poco más acerca de este tema, a continuación estudiaremos el mensaje Un elogio a los que salvan, por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016, el cual estudiaremos a continuación.
Hace muchos años estaba en el templo de Frankfurt, Alemania, y llamó mi atención una pareja de ancianos tomados de la mano. El tierno cariño y el afecto que se mostraban uno al otro me enterneció el corazón. No sé bien por qué esa escena me impresionó tanto. Quizás haya sido la dulzura del amor que ellos dos compartían, un convincente símbolo de perseverancia y compromiso. No había duda de que esa pareja llevaba muchísimo tiempo junta y que el afecto que sentían el uno por el otro todavía estaba vivo. Creo que otra razón por la cual esa tierna escena ha permanecido conmigo por todo este tiempo es el contraste con algunas de las actitudes de la actualidad. En muchas sociedades del mundo parece que todo es descartable. Apenas algo empieza a averiarse o a gastarse, o simplemente cuando nos cansamos de algo, lo desechamos y lo reemplazamos con una actualización, algo más nuevo o más brillante. Lo hacemos con teléfonos móviles, ropa, autos y, trágicamente, aún con las relaciones. Aunque puede ser bueno deshacernos de las cosas materiales que ya no necesitamos, cuando se trata de cosas de importancia eterna, el matrimonio, la familia, los valores, la mentalidad de reemplazar original por moderno puede traer un profundo remordimiento. Agradezco pertenecer a una iglesia que valora el matrimonio y la familia. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son conocidos en todo el mundo por tener de los mejores matrimonios y familias que hay. Creo que esto, en parte, se debe a la preciosa verdad restaurada por José Smith de que el matrimonio y la familia tienen el fin de ser eternos. Las familias no tienen el único objeto de que el tiempo en la tierra sea más conveniente, para luego desecharlas al llegar al cielo, sino que son el orden de los cielos. Son un símbolo del modelo celestial, una emulación de la familia eterna de Dios. Pero los matrimonios y las relaciones familiares fuertes no ocurren solo por ser miembros de la iglesia. Requieren trabajo constante y deliberado. La doctrina de las familias eternas debe inspirarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar y enriquecer nuestro matrimonio y nuestra familia. Admiro y aplaudo a quienes han preservado y nutrido estas relaciones esenciales y eternas. Hoy deseo elogiar a aquellos que salvan. A lo largo de los años he realizado la ordenanza de sellamiento por muchas parejas prometedoras que se amaban. No he conocido a nadie que, al mirarse por encima del altar, pensara que terminarían divorciados y devastados. Tristemente, algunos terminan así. Por alguna razón, a medida que pasa el tiempo y el color del amor romántico va cambiando, hay quienes de poco dejan de pensar en la felicidad del otro y empiezan a notar las pequeñas fallas. En un entorno así, algunos son seducidos por la trágica conclusión de que su cónyuge no es suficientemente listo, suficientemente divertido o joven, lo cual por alguna razón les hace pensar que están justificados a mirar en otra dirección. Hermanos, si esto de alguna forma los describe, les advierto que están en la senda que conduce a matrimonios, hogares y corazones rotos. Les suplico que se detengan ya, que den la vuelta y regresen al camino seguro de la integridad y la lealtad a los convenios. Y por supuesto, los mismos principios se aplican a nuestras queridas hermanas. Ahora, diré algo breve a los hermanos solteros
quienes se engañan pensando que deben encontrar a la mujer perfecta antes de empezar una relación seria o el matrimonio. Mis queridos hermanos, un recordatorio. En caso de que hubiera una mujer perfecta, ¿creen realmente que se interesaría en ustedes? In God's En el plan, plan de felicidad de Dios, no buscamos a alguien perfecto, sino más bien a alguien con quien, a lo largo de la vida, podamos trabajar conjuntamente a fin de crear una relación de amor duradera que se acerque a la perfección. Hermanos, quienes salvan su matrimonio entienden que este trayecto requiere tiempo, paciencia y sobre todo las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Se les requiere ser benignos, no tener envidia, no buscar lo suyo, no irritarse fácilmente, no pensar el mal y regocijarse en la verdad. En otras palabras, se requiere caridad, el amor puro de Cristo. Todo esto no ocurrirá en un instante. Los grandes matrimonios se han edificado un ladrillo a la vez, día tras día, durante toda una vida. Y esto es muy bueno, porque no importa cuán chata sea su relación en el presente, si siguen añadiendo piedritas de bondad, compasión, atención, sacrificio, comprensión y altruismo, con el tiempo una gran pirámide comenzará a elevarse. Si parece que toma muchísimo tiempo, recuerden, el matrimonio tiene el objeto de durar por la eternidad. Así que no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de un gran matrimonio. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Puede que sea un trabajo gradual, pero no tiene que ser aburrido. De hecho, corro el riesgo de mencionar algo obvio, pero el divorcio ocurre raras veces cuando esposo y esposa son felices. Así que, sean felices. Y hermanos, sorprendan a su esposa haciendo cosas que la hagan feliz. Quienes salvan su matrimonio eligen la felicidad. Si bien es verdad que algunos tipos de depresión crónica requieren tratamiento especializado, me encantan estas sabias palabras de Abraham Lincoln. La mayoría de las personas son tan felices como se proponen ser. Esto complementa el consejo de las Escrituras, que dice: buscad y hallaréis. Si buscamos imperfecciones en nuestro cónyuge o motivos de enojo en nuestro matrimonio, sin duda los encontraremos, porque todos los tienen. Por otro lado, si buscamos lo bueno, seguro lo hallaremos, porque todos tienen muchas cualidades buenas también. Quienes salvan su matrimonio, sacan la maleza y riegan las flores. Celebran los pequeños actos de gracia que despiertan tiernos sentimientos de caridad. Quienes salvan el matrimonio salvan a las futuras generaciones. Hermanos, recuerden por qué se enamoraron. Esfuércense cada día porque su matrimonio sea más fuerte y feliz. Queridos amigos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrarnos entre las almas benditas y felices que salvan su matrimonio. Hoy también deseo elogiar a los que salvan a su familia y sus relaciones familiares. Todas las familias necesitan ser salvadas. Aunque es maravilloso que esta iglesia sea conocida por sus familias fuertes, es probable que a menudo sintamos que esto aplica a todas las familias Sud excepto la nuestra. La realidad es que no hay familias perfectas. Cada familia tiene sus momentos extraños. Como cuando sus padres
Les piden que se tomen una selfie con ellos o de ellos. O quizás cuando su tía abuela insiste en que están solteros porque son muy quisquillosos. O quizás cuando su obstinado cuñado piensa que su visión política es la visión del Evangelio. O cuando su padre hace arreglos para que se saquen una foto familiar en la que todos se vistan como los personajes de su película preferida y a ustedes les toca disfrazarse de Chewbacca. Así son las familias. Aunque compartamos los genes, no somos iguales. En vez de tratar de que sea así, tenemos espíritus distintos. En vez de tratar de que todos quepan en nuestro molde, podemos decidir aceptar las diferencias. Y podemos estar agradecidos por ellas, porque enriquecen nuestra vida. Y siempre la colman de sorpresas. A pesar de esto, a veces los integrantes de nuestra familia toman decisiones o hacen cosas que son desconsideradas, hirientes o inmorales. ¿Qué debemos hacer en esos casos? No hay una solución que sirva para cada situación. Quienes salvan la familia tienen éxito porque buscan el consejo de su cónyuge y su familia. Procuran la voluntad del Señor y escuchan las impresiones del Espíritu Santo. Saben que lo que funciona para una familia quizá no funcione para otra. De todos modos, hay algo que podemos hacer y que sirve en todos los casos. En el libro de Mormón aprendemos de un pueblo que había descubierto el secreto de la felicidad. Durante generaciones no había contenciones y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Cómo lo lograron? A causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Cualesquiera sean los problemas que enfrenta su familia, sea lo que sea que deban hacer para solucionarlos, el principio y el fin de la solución es siempre la caridad, el amor puro de Cristo. Sin ese amor, aún las familias que parecen perfectas sufren. Con él, hasta las familias con grandes dificultades salen adelante. La caridad nunca deja de ser. Esto se aplica al salvar matrimonios y se cumple para salvar la familia. El gran enemigo de la caridad es el orgullo. Una de las principales razones de las dificultades en el matrimonio y la familia. El orgullo tiene poca paciencia, es antipático y envidioso. El orgullo exagera su propia fuerza e ignora las virtudes de los demás. El orgullo es egoísta y se irrita fácilmente. Ve malas intenciones donde no las hay y esconde sus propias debilidades tras falsas pretensiones. El orgullo es cínico, es pesimista, se enoja e impacienta. Más específicamente, si la caridad es el amor puro de Cristo, entonces el orgullo es la característica definitoria de Satanás. El orgullo puede ser un error humano. Sin embargo, no es parte de nuestra herencia espiritual y no tiene lugar entre poseedores del sacerdocio de Dios. La vida es corta, hermanos. Los remordimientos pueden durar mucho tiempo. Algunos tendrán repercusiones que continúen por la eternidad. La forma en que traten a su esposa, hijos, padres o hermanos puede influir en las generaciones venideras. ¿Qué legado quieren dejarle a su posteridad? ¿Uno de venganza? ¿Hostilidad?
¿Represalias, enojo o temor? ¿O uno de amor, humildad, perdón, compasión y progreso espiritual? Todos debemos recordar, juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Por el bien de sus relaciones familiares, por el bien de su alma, por favor, sean misericordiosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Dejen de lado el orgullo. Pidan disculpas sinceras a sus hijos, su esposa, su familia o amigos. Esto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es más importante el tener la razón para ustedes que fomentar un ambiente de apoyo, sanación y amor. Construyan puentes, no los destruyan. Aunque no estén en error, y quizás sobre todo, si no son ustedes los que están en error, dejen que el amor le gane al orgullo. Si hacen esto, sea cual sea la adversidad que enfrenten, pasará. Y gracias al amor de Dios en su corazón, la contención se desvanecerá. Estos principios para salvar relaciones se aplican a todos. No importa si estamos casados, divorciados, viudos o somos solteros. Todos podemos ser salvadores de familias fuertes. Hermanos, sigamos el ejemplo de aquel que nos salva en nuestros esfuerzos de salvar familias. Sigamos el ejemplo de aquel que nos salva. El Salvador ganó nuestras almas con amor. Jesucristo es nuestro Maestro. Su obra es nuestra obra. Es una obra de salvación y comienza en nuestro hogar. El amor en el entramado del plan de salvación es altruista y procura el bien de los demás. Ese es el amor que el Padre Celestial siente por nosotros. Al emular el amor del Salvador, Él, sin duda, bendecirá y hará prosperar los esfuerzos justos que hagamos por salvar nuestro matrimonio y fortalecer nuestra familia. Que el Señor bendiga su incansable y justo esfuerzo por ser contados entre los que salvan. Este es mi ruego y mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué le inspira a hacer este mensaje para fortalecer a su familia? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el tema familia, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Familia. Reseña. Como hijos e hijas procreados en espíritu por padres celestiales, todos somos miembros de la familia de Dios. Nuestra familia celestial sirve de modelo para nuestra familia terrenal. El Señor ha dispuesto que la familia sea la unidad básica de la Iglesia y de la sociedad. Tal como se usa la palabra en las Escrituras, una familia consiste en un esposo y una esposa, hijos y a veces otros parientes que viven en la misma casa o bajo una misma cabeza de familia. La familia también puede estar conformada por una persona que vive sola, por un padre o por una madre sin cónyuge con sus hijos, o por un esposo y una esposa sin hijos. El presidente Boyka Packer del Quórum de los Dos Apóstoles enseñó lo siguiente: el objetivo principal de todas las enseñanzas y actividades de la Iglesia es que los padres y sus hijos sean felices en el hogar, estén sellados en un matrimonio eterno y estén unidos a sus antepasados. Esto es un fragmento del mensaje El Padre y la Familia, disponible en La Leona de julio de 1994.
Los lazos familiares se extienden más allá de la tumba cuando somos sellados mediante el sacerdocio de Dios en un santo templo y nos mantenemos fieles. El primer hombre y la primera mujer, es decir, Adán y Eva, eran una familia. Cuando se los expulsó del jardín de Edén, Adán comió el pan con el sudor de su rostro, y Eva, su esposa, se afanó con él. Todos los primeros acontecimientos escritos de la vida de Adán y Eva los muestran haciendo cosas juntos. Asimismo, hoy en día, el padre y la madre son compañeros iguales en la familia. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con su potencial, que como esposo y esposa tenían de ser padres. Dicho mandamiento permanece en vigor en la actualidad. Dios nos organizó como familias para que podamos experimentar felicidad y aprender paciencia y altruismo. Esos rasgos nos ayudan a volvernos más semejantes a Dios y nos preparan para vivir felices en familia a lo largo de la eternidad. Si edificamos nuestra familia en torno a los principios del Evangelio, entre ellos la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y la diversión sana, el hogar puede ser un lugar de refugio, paz y gozo inmenso. El presidente Dieter F. Uchtdorf aconsejó a las familias lo siguiente: cualquiera que sean los problemas que enfrente su familia, sea lo que sea que deban hacer para solucionarlos, el principio y el fin de la solución es la caridad, el amor puro de Cristo. Sin ese amor, hasta las familias que parecen perfectas sufren. Con él, hasta las familias con grandes dificultades salen adelante. Este es un fragmento del mensaje, un elogio a los que salvan, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016. Para seguir aprendiendo sobre lo que la Iglesia enseña en cuanto a la familia, se recomienda consulte La Familia, una proclamación para el mundo. Note sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video El hogar y la familia, por cosas pequeñas. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: ¿puedo recibir el perdón al ejercer la fe en Cristo? Eso es correspondiente a Enós, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 18, los cuales se leerán a continuación. He aquí aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a Él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado.
Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigo sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable, y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano. Y juraron en su ira que, de ser posible, destruirían nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de Él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que Él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado esto, y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. En ocasiones, podría preguntarse usted si sus pecados han sido perdonados aún después de haberse arrepentido de ellos. Medite a continuación. ¿Qué ideas acuden a su mente al leer sobre la experiencia de Enós en estos versículos que leímos en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo mostró Enós su fe en Jesucristo antes y después de recibir el perdón? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: a medida que me esfuerce por guardar sus mandamientos, Dios me bendecirá. Esto es correspondiente a los libros de Jarom y de Ovni. Los libros de Jarom y Ovni describen la relación entre la rectitud y la prosperidad. A continuación, se le da una serie de versículos perteneciente a estos dos libros y se le pide que mientras se lee, usted registre qué aprende acerca de ellos y de la prosperidad. A continuación se leerá en el libro de Jarom, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 12, que dicen lo siguiente. Y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros, los nefitas, pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor,
y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras, y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuesen. Y nos multiplicamos en sumo grado, y nos extendimos sobre la superficie de la tierra, y llegamos a ser sumamente ricos en oro, y en plata, y en cosas preciosas, y en finas obras de madera, en edificios, y en mecanismos, y también en hierro y cobre, y en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra, y armas de guerra, sí, la flecha puntiaguda, y la aljaba, y el dardo, y la jabalina, y todo preparativo para la guerra. Y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres, diciendo: según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresión, serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron. Y sucedió que por obrar así, evitaron que los del pueblo fuesen destruidos de sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. Ahora leeremos en el libro de Obni, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 7, así como también del 12 al 18, que dice lo siguiente. He aquí, sucedió que habían pasado ya 320 años, y la parte más inicua de los nefitas fue destruida. Porque el Señor no quiso permitir, después que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén, y guardado y preservado de caer en las manos de sus enemigos, sí, no quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló a nuestros padres, diciendo: si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Por tanto, el Señor los visitó con grandes juicios. No obstante, preservó a los justos para que no perecieran, y los libró de las manos de sus enemigos. He aquí, soy Amalequí, hijo de Abinadom. He aquí, os hablaré algo concerniente a Mosía, que fue hecho rey de la tierra de Zarahemla. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor, salieron de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios, y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y he aquí, sucedió que Mosía descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y viajaron por el desierto, y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas,
a la tierra donde Mosías los encontró, y allí habían morado desde aquel tiempo. Y en la época en que Mosías los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su Creador. Y ni Mosías ni su pueblo podían entenderlos. Pero aconteció que Mosías hizo que se les enseñara su idioma. Y sucedió que después de haber sido instruidos en el idioma de Mosías, Saraembla dio una genealogía de sus padres, según su memoria, y está escrita, mas no en estas planchas. Ahora medite. ¿En qué se diferencian las definiciones de prosperidad según el mundo de la definición del Señor? Medite brevemente. Continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 37, el versículo 13, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Oh, recuerda, hijo mío, el Amán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios. Y Él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de su presencia. Pero si no guardáis sus mandamientos, seréis desechados de su presencia. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá Alma, capítulo 48, los versículos del 15 al 16, para dar énfasis a la siguiente pregunta, en los cuales dicen lo siguiente. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra. O en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra. Sí, los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra, según el peligro en que se vieran, y también que Dios les manifestaría a dónde debían ir para defenderse de sus enemigos. Y haciendo esto, el Señor los libraría, y esta era la fe de Moroni, y su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar a su pueblo, sí, en obedecer los mandamientos de Dios, sí, y en resistir la iniquidad. Medite a continuación. ¿De qué modo ayuda a prosperar a su pueblo el Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Venid a Cristo, el cual es el Santo de Israel. Esto es correspondiente a Ovni, en el capítulo 1, los versículos del 25 al 26. La invitación a venir a Cristo aparece frecuentemente en el libro de Mormón. De hecho, uno de los propósitos principales del libro es extender esa invitación a todos. Al leer los siguientes versículos del himno de Ovni, se le pide que identifique qué palabras o qué frases se encuentra que describan cómo venir a Cristo. A continuación se leerá en el libro de Ovni, en el capítulo 1, los versículos del 25 al 26, que dicen lo siguiente. Y aconteció que empecé a envejecer, y no teniendo descendencia, y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré por tanto estas planchas, exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía, y en revelaciones, y en la ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor,
y lo que es malo viene del diablo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Ahora medite. ¿Qué palabras o frases encontró en esos versículos que describan cómo venir a Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hará usted para venir a Cristo más plenamente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios obrará por medio de mí a medida que yo siga su guía. Esto es correspondiente a Palabras de Mormón, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8, los cuales se leerán a continuación. Y ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar en manos de mi hijo Moroni los anales que he estado haciendo, he aquí que he presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y es después de muchos siglos de la venida de Cristo, cuando entrego estos anales en manos de mi hijo, y supongo que él presenciará la completa destrucción de los de mi pueblo. Pero Dios conceda que él les sobreviva, a fin de que escriba algo concerniente a ellos, y un poco concerniente a Cristo, para que tal vez algún día pueda beneficiarlos. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos, y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Y complacido con las cosas que se hallan escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, y yo también sé que se han cumplido cuantas cosas se han profetizado concernientes a nosotros hasta el día de hoy, y cuantas se extienden más allá de este día, ciertamente se cumplirán. Escogí, por tanto, estas cosas para concluir mi relato sobre ellas, y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas, y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí, para que yo proceda conforme a su voluntad. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos, que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios, sí, la redención de Cristo, para que de nuevo sean un pueblo deleitable. Una de las razones por las que el Señor inspiró a Mormón a incluir las planchas menores de Nefi en el libro Mormón es que Dios sabía que las primeras 116 páginas traducidas se perderían. Para aprender un poco acerca de ello, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios la sección 10, la cual dice lo siguiente: He aquí, te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo
esos escritos para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y Tumim, ahora los has perdido. Y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. No obstante, otra vez te es restaurado. Procura por tanto ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. He aquí, han procurado destruirte, sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte. Y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas, y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí, hombres perversos te los han quitado. De modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado, a la maldad. Y he aquí, Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea, que has traducido, las cuales han salido de tus manos. Y he aquí te digo, que por haber cambiado ellos las palabras, ahora dicen lo contrario de lo que tradujiste e hiciste escribir. Y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra, porque les ha puesto en el corazón hacer esto, para que, mintiendo, digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido. De cierto te digo que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí, les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios, al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces he aquí, dicen y piensan en sus corazones, veremos si Dios le ha dado el poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez, o si traduce de nuevo, es decir, si produce las mismas palabras, he aquí, las tenemos con nosotros y las hemos alterado, de manera que no estarán de acuerdo, y diremos que ha mentido en sus palabras, y que no tiene ningún don ni poder. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados, y para obtener la gloria del mundo. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones, y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción. Y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Sí, Él incita sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí en esto no hay daño. Y así los lisonjea, y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de destruirlo. Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno, y así hace que caigan en su propio ardid. Y así va y viene, acá y allá sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. De cierto te digo, ay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Y he aquí, han cambiado estas palabras, porque Satanás les dice que tú los has engañado, y así los adula para que cometan iniquidad, a fin de hacer que tientes al Señor tu Dios. He aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí no realizarán sus manos designios de mentir contra esas palabras. Pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. Y he aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Pero mira, aquí hay sabiduría,
y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. No te maravilles de que te dije, aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo dije que no lo muestres al mundo, a fin de que seas preservado. He aquí, no te digo que no lo muestres a los justos, pero como no siempre puedes juzgar quiénes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos, es por lo que te digo que guardes silencio, hasta que yo considere propio dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Y ahora de cierto te digo, que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi, hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra, sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Y he aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos, pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo. Y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Sí, y esta fue su fe, que mi evangelio, el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas, y también a todos los que hubieran llegado a ser lamanitas a causa de sus disensiones. Mas esto no es todo. Su fe en sus oraciones era que este evangelio también se diera a conocer si acaso otras naciones llegasen a poseer esta tierra. Y así dejaron sobre esta tierra una bendición en sus oraciones, para que quien creyese en este evangelio sobre esta tierra tuviera la vida eterna. Sí, que éste fuese accesible para todos, de la nación, tribu, lengua o pueblo que fueren. Y ahora bien, he aquí, según su fe en sus oraciones, traeré esta parte de mi evangelio al conocimiento de mi pueblo. He aquí, no la traigo para destruir lo que han recibido, sino para aumentarlo. Y por esta causa he dicho, si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Ahora, no digo esto para destruir mi iglesia, sino para edificarla. Por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque los tales heredarán el reino de los cielos. Pero aquellos que no me temen ni guardan mis mandamientos, sino que establecen iglesias para sí, para lucrar, sí, y todos los que obran inicuamente y edifican el reino del diablo, sí, de cierto te digo, que son ellos a quienes inquietaré, y haré que tiemblen y se estremezcan hasta el centro. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Soy aquel que dije a mis discípulos, otras ovejas tengo que no son de este redil, y hubo muchos que no me entendieron. Y le mostraré a este pueblo que tenía otras ovejas, y que eran una rama de la casa de Jacob. Y le daré a conocer sus obras maravillosas que hicieron en mi nombre. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio que les fue enseñado. Y he aquí, no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán, y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina, sí, y la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina, y en estas cosas yerran,
porque pervierten las Escrituras y no las entienden. Por tanto les descubriré este gran misterio, pues he aquí, los juntaré como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, si no endurecen sus corazones. Sí, si quieren venir pueden hacerlo, y beber de las aguas de la vida libremente. He aquí esta es mi doctrina: quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Quien declare más o menos que esto no es de mí, sino que está en contra de mí, por consiguiente no es de mi iglesia. Y ahora bien, he aquí, a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y ahora recuerda las palabras de aquel que es la vida y la luz del mundo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. Amén. Aprender un poco más acerca de ello, continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, el capítulo 5, titulado Todo está perdido. Capítulo 5. Todo está perdido. Durante varias semanas, los buscadores de tesoros intentaron robar las planchas de oro que José había traído a casa. Para mantener a salvo el registro, él tuvo que cambiar las planchas del lugar continuamente, escondiendo las planchas bajo la chimenea, debajo del piso de la tienda de su padre y en las pilas de grano. No podía bajar la guardia en ningún momento. Vecinos curiosos pasaban por la casa y le suplicaban que les mostrara el registro. José siempre se rehusó a hacerlo, aun cuando alguien le ofreció dinero a cambio. Estaba decidido a salvaguardar las planchas, confiando en la promesa del Señor que las planchas serían protegidas si él hacía todo de su parte. Estas interrupciones le impedían, a menudo, examinar las planchas y aprender más acerca del Urim y Tumim. Él sabía que los intérpretes tenían el propósito de ayudarlo a traducir las planchas, pero nunca había utilizado piedras de vidente para leer un idioma antiguo. Estaba ansioso por comenzar la obra, pero no tenía claro cómo hacerlo. Mientras José aún examinaba las planchas, un respetado terrateniente de Palmira, llamado Martin Harris, había mostrado interés en su obra. Martin tenía edad suficiente como para ser el padre de José, y en ocasiones había contratado a José para trabajar en sus tierras. Martin había escuchado de las planchas de oro, pero no le había dado mucha importancia al asunto hasta que la madre de José lo invitó a hablar con su hijo. José se encontraba trabajando fuera cuando Martin pasó por la casa, así que hizo preguntas a Emma y otros miembros de la familia en cuanto a las planchas. Cuando José llegó a casa, Martin lo tomó del brazo y le pidió que le diera más detalles. José le contó sobre las planchas de oro y las instrucciones de Moroni para traducir y publicar los escritos que contenían. «Si es la obra del diablo, no tendré nada que ver con ella», dijo Martin. Sin embargo, si era la obra del Señor, él deseaba ayudar a José a proclamarla al mundo. José permitió que Martin sopesara las planchas dentro de la caja fuerte. Martin se dio cuenta de que había algo pesado en su interior, pero no estaba convencido de que fueran planchas de oro. «No debe culparme por no creer en su palabra», le dijo a José. Cuando Martin llegó a su casa después de medianoche, entró sigilosamente en su habitación y oró, prometiéndole a Dios que daría todo lo que tenía si él pudiese saber que José estaba llevando a cabo una obra divina. Mientras oraba, Martin sintió que una voz apacible y delicada habló a su alma. En ese momento, supo que las planchas eran de Dios y supo que debía ayudar a José a compartir con el mundo el mensaje que contenían. A finales de 1827, Emma supo que estaba embarazada y escribió a sus padres. Había pasado casi un año desde que ella y José se habían casado.
y sus padres aún estaban desconformes. Sin embargo, los Hale accedieron a que la joven pareja regresara a Harmony para que Emma diera a luz cerca de su familia, aunque se tendría que alejar de sus propios padres y hermanos. José estaba ansioso de ir. En el estado de Nueva York aún había personas que acechaban para robarle las planchas, y mudarse a otro lugar podría brindarle la paz y privacidad que necesitaba para hacer la obra del Señor. Desafortunadamente, estaba endeudado y no tenía dinero para mudarse. Con la esperanza de poner sus cuentas en orden, José fue al pueblo para saldar algunas de sus deudas. Mientras se encontraba realizando un pago en una tienda, Martin Harris se acercó a él con gran resolución. «Señor Smith, aquí tiene $50», le dijo. «Se los doy para hacer la obra del Señor». A José le incomodaba aceptar el dinero y prometió devolverlo, pero Martin le dijo que no se preocupara por ello. El dinero era un obsequio y pidió a todos los presentes que fueran testigos de que se lo había dado sin reservas. Prontamente, José pagó sus deudas, cargó su carreta y partió con Emma hacia Harmony, llevando las planchas de oro escondidas en un barril de frijoles. El matrimonio llegó a la espaciosa casa de la familia Hales una semana después. Al poco tiempo, el padre de Emma exigió ver las planchas de oro, pero José dijo que solo podía mostrarle la caja donde las guardaba. Molesto, Isaac alzó la caja de seguridad y sintió el peso, pero se mantuvo escéptico. Dijo que José no podría tenerla en la casa a menos que le mostrara lo que había dentro. Con el padre de Emma por el medio, no iba a ser fácil traducir, pero José lo intentó lo mejor que pudo. Con la ayuda de Emma, él transcribió muchos de los extraños caracteres de las planchas a papel. Luego, durante varias semanas, José trató de traducirlos con el Urim y Tumim. El proceso lo obligaba a hacer más que mirar en los intérpretes. Él tenía que ser humilde y ejercer fe en tanto estudiaba los caracteres. Unos meses después, Martín llegó a Harmony. Dijo sentirse llamado por el Señor para viajar hasta la ciudad de Nueva York para consultar a expertos en lenguas antiguas. Tenía la esperanza de que pudieran traducir los caracteres. José copió varios caracteres adicionales de las planchas, escribió su traducción y entregó el papel a Martin. Él y Emma vieron partir a su amigo hacia el este para consultar a distinguidos eruditos. Al llegar allí, Martin fue a ver a Charles Anton, un profesor de latín y griego de la Universidad de Columbia. El profesor Anton era joven, unos 15 años menor que Martin, y era muy conocido por haber publicado una enciclopedia popular sobre las culturas griega y romana. Recientemente había empezado a recoger historias sobre los indios americanos. Anton era un erudito estricto que se molestaba cuando lo interrumpían, pero escribió a Martin y examinó los caracteres y la traducción que José había hecho. Aunque no sabía egipcio, el profesor había leído algunos estudios sobre el idioma y podía reconocerlos. Al observar los caracteres, apreció algunas similitudes con el egipcio y le dijo a Martin que la traducción era correcta. Martin le mostró más caracteres y Anton los examinó. Declaró que representaban caracteres de muchas lenguas antiguas y le dio a Martin un certificado que confirmaba su autenticidad. Además le recomendó que mostrara los caracteres a otro académico llamado Samuel Mitchell, que solía dar clases en Columbia. Él es muy versado en estas lenguas antiguas, afirmó Anton, y no tengo dudas que él podrá darle alguna satisfacción. Martin guardó el certificado en el bolsillo, pero cuando estaba a punto de partir, Anton lo llamó. Quería saber cómo había hallado José las planchas de oro. Un ángel de Dios se lo reveló, respondió Martin, y testificó que la traducción de las planchas cambiaría el mundo y lo salvaría de la destrucción. Y ahora que tenía una prueba de su autenticidad,
tenía pensado vender su granja y donar dinero para que se publicara la traducción. «Permítame ver el certificado», dijo Anthony. Martin lo sacó del bolsillo y se lo entregó. Anthony lo hizo pedazos y dijo que no habían tales cosas como la administración de ángeles. Si José deseaba que se tradujeran las planchas, podía llevarlas a Columbia y dejar que un erudito las tradujese. Martin le explicó que parte de las planchas estaban selladas y que José tenía prohibido mostrarlas a otros. «No puedo leer un libro sellado», dijo Anthony. Y le advirtió a Martin que José probablemente lo estaba engañando. «Tenga cuidado con los timadores», le dijo. Martin dejó al profesor Anthony y fue a ver a Samuel Mitchell. Él recibió a Martin con toda amabilidad, escuchó su historia y observó los caracteres y la traducción. No logró comprenderlos, pero dijo que le recordaban a los jeroglíficos egipcios y que eran los escritos de una nación extinta. Martin abandonó la ciudad poco tiempo después y regresó a Harmony, más convencido que antes de que José tenía las planchas de oro y contaba con el poder para traducirlas. Le relató a José sus visitas a los profesores y llegó a la conclusión de que si algunos de los hombres más instruidos de Estados Unidos no podían traducir el libro, José tendría que hacerlo. «No puedo», dijo José, abrumado por la tarea, «porque no soy instruido». No obstante, él sabía que el Señor había preparado los intérpretes para que él pudiera traducir las planchas. Martin estaba de acuerdo. Tenía pensado volver a Palmyra, poner su negocio en orden y regresar lo antes posible para servir como escribiente de José. Para abril de 1828, Emma y José vivían en una casa a orillas del río Susquehanna, no lejos de la casa de sus padres. Emma, quien estaba ya avanzada con su embarazo, servía a menudo como escribiente de José cuando él comenzó a traducir el registro. Un día, mientras él traducía, José de pronto se puso pálido. «Emma, ¿Jerusalén tenía una muralla a su alrededor?», le preguntó. «Sí», dijo ella, recordando las descripciones en la Biblia. «Ah», dijo José con alivio, «tuve miedo de que me hubieran engañado». Emma se maravillaba de que la falta de conocimientos de su esposo en cuanto a historia y a las escrituras no fueran un obstáculo para la traducción. José ni siquiera podía escribir una carta coherentemente. No obstante, él le dictaba a ella hora tras hora del registro, sin la ayuda del libro o manuscrito alguno, mientras ella escribía sentada a su lado. Ella sabía que solo Dios podía inspirarlo a traducir de esa manera. Con el tiempo, Martin regresó de Palmyra y asumió la función de escriba, lo que dio a Emma la oportunidad de descansar antes de que naciera el bebé. Sin embargo, no le fue fácil reposar. La esposa de Martin, Lucy, había insistido en venir con él a Harmony, y ambos tenían una fuerte personalidad. Lucy desconfiaba del deseo de Martin de apoyar económicamente a José y estaba enfadada porque él había ido a la ciudad de Nueva York sin ella. Cuando él le comentó que viajaría a Harmony para ayudar con la traducción, ella se autoinvitó a acompañarlo porque estaba empeñada en ver las planchas. Lucy estaba perdiendo su capacidad auditiva, y cuando no podía entender lo que la gente decía, a veces pensaba que la estaban criticando. Además, tenía poco respeto por la privacidad. Cuando José rehusó mostrarle las planchas, ella comenzó a registrar la casa, revolviendo los baúles, la alacena y las arcas de la familia con la esperanza de encontrarlas. José no tuvo más opción que ocultar las planchas en el bosque. Tras un corto tiempo, Lucy los dejó y se alojó con unos vecinos. Emma había recuperado sus baúles y la alacena, pero ahora
Lucy estaba diciendo a los vecinos que José estaba resuelto a quitarle el dinero a Martin. Luego de causar problemas durante varias semanas, Lucy regresó a su casa en Palmira. Teniendo paz nuevamente, José y Martin tradujeron rápidamente. José fue creciendo en su función divina como vidente y revelador. Valiéndose de los intérpretes o de otra piedra de vidente, él podía traducir, ya fuera que las planchas estuviesen frente a él o envueltas en una de las telas de Emma sobre la mesa. Durante los meses de abril, mayo y principios de junio, Emma escuchó el ritmo de la voz de José mientras dictaba la traducción. Él hablaba lenta pero claramente, deteniéndose de vez en cuando hasta que Martin apuntara lo que José había dictado y dijera «escrito». Emma también servía como escribiente, y le sorprendía que luego de las interrupciones y pausas, José siempre continuaba donde lo había dejado, sin contar con ninguna indicación. Pronto llegó la hora del nacimiento del bebé de Emma. La pila de hojas manuscritas había crecido, y Martin estaba convencido de que si su esposa pudiera leer la traducción, reconocería su valor y dejaría de interferir con la obra que llevaban a cabo. También tenía la esperanza de que Lucy estaría complacida con el hecho de que él hubiese dedicado tiempo y dinero para ayudar a sacar a luz la palabra de Dios. Un día, Martin le pidió permiso a José para llevar el manuscrito a Palmira por unas pocas semanas. José tenía sus reservas en cuanto a esa idea, tras haber visto cómo se había comportado Lucy Harris mientras estuvo en su casa. Pero quería complacer a Martin, quien le había creído cuando tantos otros habían dudado de su palabra. Sin saber qué hacer, José oró en busca de guía, y el Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Pero Martin estaba seguro de que la situación cambiaría si pudiera mostrárselas a su esposa, por lo que suplicó a José que preguntara de nuevo. José lo hizo, recibiendo la misma respuesta. Martin lo presionó a preguntar una tercera vez, y en esta ocasión, Dios le permitió que obraran según sus deseos. José le dijo a Martin que podría llevarse las páginas por 2 semanas si hacía convenio de guardarlas bajo llave y mostrarlas únicamente a ciertos miembros de la familia. Martin prometió hacerlo y regresó a Palmira con el manuscrito. Luego que Martin hubo partido, Moroni se apareció a José y le retiró los intérpretes. Al día siguiente, luego de un parto agónico, Emma dio a luz a un niño. El bebé estaba débil y pálido y no vivió mucho tiempo. El sufrimiento dejó a Emma físicamente agotada y emocionalmente devastada, y por un tiempo ella también estuvo al borde de la muerte. José la atendió constantemente y permaneció a su lado por un largo tiempo. Después de 2 semanas, la salud de Emma comenzó a mejorar y sus pensamientos se volvieron hacia Martin y el manuscrito. «Me siento tan preocupada», le dijo a José, «que no puedo descansar y no estaré tranquila hasta saber algo de lo que el señor Harris está haciendo con el manuscrito». Instó a José ir a buscar a Martin, mas él no quería dejarla sola. «Envía a alguien a buscar a mi madre», propuso Emma, «y ella se quedará conmigo mientras tú no estés». José tomó una diligencia hacia el norte. Comió y durmió poco durante el viaje, temiendo haber ofendido al Señor al no escuchar cuando Él le dijo que no permitiera que Martin se llevara el manuscrito. Despuntaba el alba cuando llegó a casa de sus padres en Manchester. Los Smith estaban preparando el desayuno y le enviaron una invitación a Martin para que viniera a acompañarlos. A las 8 en punto, los alimentos estaban sobre la mesa, pero Martin no había llegado. Conforme lo esperaban, la preocupación de José y su familia iba haciéndose mayor. Finalmente, después de más de 4 horas de espera, Martin apareció a la distancia,
caminando despacio hacia la casa y con los ojos fijos en el suelo. Se detuvo en el portón, se sentó sobre el cercado y se cubrió los ojos con el sombrero. Luego entró a la casa y tomó asiento para comer en silencio. La familia observó que Martin tomó los cubiertos como si se dispusiera a comer, y luego los soltó. «He perdido mi alma», exclamó, presionando sus manos contra la sien. «He perdido mi alma». José se puso de pie de un salto. «Martin, ¿has perdido el manuscrito?» «Sí», respondió Martin. «Ha desaparecido y no sé dónde está». «Oh, Dios mío, gimió José, apretando los puños. «Todo está perdido». Comenzó a caminar de un lado a otro. No sabía qué hacer. «Regresa», le ordenó a Martin. «Busca de nuevo». «Todo es en vano», se lamentó Martin. «He buscado en todos los rincones de la casa, hasta he rasgado camas y almohadas, y sé que no está allí». ¿Debo regresar a mi esposa con este cuento? José tenía miedo de que la noticia la matara. ¿Y cómo podré presentarme ante el Señor? Su madre trató de consolarlo. Le dijo que tal vez el Señor lo perdonaría si se arrepentía humildemente. Pero José sollozaba, furioso consigo mismo por no haber obedecido al Señor la primera vez. Apenas pudo comer durante el resto del día. Pasó allí la noche y partió a la mañana siguiente hacia Harmony. Cuando Lucy lo vio partir, se sintió apesadumbrada. Era como si todo lo que habían esperado como familia, todo lo que les había dado gozo a lo largo de los últimos años, hubiera desaparecido en un instante. Como pudimos observar en estos escritos, Dios sabía que las primeras 116 páginas traducidas se perderían. Por ello, inspiró a Mormón a incluir las planchas menores de Nefi en el libro de Mormón. Medite a continuación. ¿Por qué está agradecido usted de que Mormón haya seguido la guía del Señor de incluir estos registros, los que abarcan desde primer Nefi hasta el libro de Ovni? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué razones dio Mormón para incluir estos registros? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha visto usted a Dios obrar por medio de usted o de otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 16. Enos a palabras de Mormón. Lección asignada del 15 al 21 de abril de 2024, titulado Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad.